que estamos observando sobre la resurrección de Cristo, estamos usando el método histórico legal para analizar a través de la lógica, a través de los hechos, a través de los datos que tenemos. Le estamos haciendo preguntas a la historia para ver si es coherente o no es coherente. Yo no sé si alguna vez has preguntado a tu hijito, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? Yo no. ¿Y tú dónde estabas? Y comienza a tejerte una historia, pero que al final tú te das cuenta que no tiene coherencia. No, yo estaba arriba, pero si yo te vi salir de aquí. Ah, es que había bajado. Sí, pero entonces ¿quién ha sido? ¿No? Y ahí comienza a haber incongruencia. Aquí la historia de la resurrección de Cristo, curiosamente, no es que curioso, obviamente, nuestro Dios, obviamente al ser un evento real, no tiene incoherencias, pues. No hay incoherencias. Yo les contaba el testimonio de personas incrédulas, una de ellas que fue uno de los mejores abogados que ganó en el libro de los récords Guinness, tiene más casos ganados consecutivamente. ¿Te acuerdas? Es un inglés, si mal no recuerdo. No he visto. A ver, déjame recordar este. Y él justamente usó el mismo método para descubrir si algo es verdad o falso, para resolver sus casos, lo usó a la resurrección de Cristo. Y curiosamente encontró que la resurrección de Cristo es un evento verdadero. Él fue consejero incluso de la reina de Inglaterra, está en el libro de los récords Guinness, haber ganado casi 250 casos seguiditos sin perder ninguno. La capacidad de este hombre, ¿no? Increíble, increíble. Caso que le daban, caso que ganaba. Y usando esa misma capacidad de investigación, usó lo mismo que él ha usado para resolver casos, para ver esto, si es cierto o no que Cristo ha resucitado, y encontró que así fue. Y el testimonio también de otro personaje, otro ateo, que tenía como modelo y como ejemplo a este abogado, al leer al respecto, también se le ocurre investigar de manera neutral y también se convierte, ¿no? En fin, pero hemos observado, hemos hecho preguntas a los eventos, y no solamente un evento, porque si tú solamente tienes una característica, a ver, ¿hay testigos? Sí hay testigos, pero no te puedes quedar con eso. Recuerden que para validar un hecho histórico se necesita testigos, y también se necesita mayor número de testigos, y también que esos testigos sean creíbles, que tengan una integridad, ¿no? Que sean creíbles, pues, ¿no? Que demuestren su integridad. Y eso se ha usado en toda la historia y ha funcionado y ha servido para los eventos históricos, validarlos. Hacemos lo mismo para las Escrituras, para la historia de la resurrección, y encontramos que también los hechos históricos de la resurrección de Cristo pasan esa prueba. También hemos estado observando otros argumentos más, como por ejemplo, esto de que han estado mintiendo, pero ¿con qué fin, no? ¿Con qué fin? Y tal vez podamos decir, bueno, de todas maneras mintieron, no me queda, pero vamos avanzando de a poco, pues. Y ahora veremos la transformación de los discípulos. No, eso hemos visto ya. ¿Cómo es que los discípulos fueron transformados de lo que eran temerosos, muchos de ellos con corazones enojados, coléricos, inestables, terminaron siendo personas muy, muy, muy estables, amorosas al punto de entregar su vida? No de querer matar a la gente, sino de querer entregar su vida por amor a la gente incluso y al Señor. Ahora veamos la conversión de aquellos enemigos. Muy bien, la transformación radical de los seguidores de Jesucristo no es el único problema del escéptico. Recuerden, los seguidores de Cristo fueron transformados de manera increíble. No estamos hablando acá pues solamente de una persona que antes tomaba y ahora ya no, que antes engañaba a su mujer y ahora ya no engaña.
Eso puede ocurrir. Tú, hasta mormones, testigos de Jehová, adventistas, hasta budistas pueden hacer ese cambio moral. Estos hombres tuvieron una transformación increíble. Pero bueno, de repente alguien puede decir, bueno, pues eso no es mucha evidencia. Pero no solamente la transformación de estos seguidores timoratos, sin estudios, mira tú, sin estudios, tú encuentras los escritos de José Smith, y los escritos de José Smith tienen problemas en su escritura, mala ortografía, un mal uso de las palabras, producto de su pésima educación. Pero al menos más educación que Pedro, que Juan, pescadores. Ya Lucas, pues, un médico. Juan, ya un buen, Pablo, ¿no? Un hombre muy estudiado, pero ¿y los demás? Y Santiago, el medio hermano de Jesús. Y Marcos mismo. Los personajes que escribieron el Nuevo Testamento eran personas sin estudios. Y escribieron con una coherencia, escribieron con una elocuencia. Ahora, no estoy diciendo que escribieron cultamente, porque si tú encuentras el escrito de Pedro y los comparas con el escrito de Pablo, ahí en los manuscritos cuando lo encuentras, tienen una manera de narrar distinta. El apóstol Pablo manifiesta su cultura al escribir. El apóstol Pedro manifiesta su bajo nivel académico al escribir. Pero en medio de ello no vas a encontrar incoherencias. No vas a encontrar contradicciones. Vas a encontrar que en medio de la simpleza explica muy bien. Lo explica muy bien. Y lleno del Espíritu Santo, obviamente sabemos que ha sido guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, entonces la transformación radical de los seguidores, gracias Elcita, no es el único problema del escéptico, del que no cree. Ya se está enfrentando con varios problemas hasta aquí. Y no solamente con lo último que hemos visto, la transformación radical. También deberá explicar la subsecuente conversión de aquellos que se oponían a Jesús y perseguían el movimiento que lo seguía. Y no fue uno, fueron muchos. Separado de la resurrección, ¿cómo es que el cristianismo pudo haber impactado a algunos de sus primeros y más grandes oponentes, especialmente los medios hermanos de Jesús y el infame Saulo de Tarso? Sin resurrección, ¿cómo puede suceder? Si el mismo hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, estaba dentro de los hermanos que no creían. Oye, ¿sabes qué? Vete ahí más allá a hacer tus milagros ahí para que te hagas más conocido, pues, ¿no? Pero lo estaban votando porque no querían saber con él. Estaban avergonzados de Cristo. Tenían vergüenza de Cristo sus mismos hermanos. Criollamente, como hablan en Lima, de repente le hubieran dicho, si eran muchachos de barrio, oye, me palteas. ¿No? Vete, no te queremos acá, palteas, avergüenzas. Sus hermanos no le creían. Entonces, una vez que muere, lo que se espera es que no lo vean, oh, ya pues está muerto. ¿Y cómo encontramos que luego el mismo Santiago escribe estas maravillosas palabras? Escuchan, no solamente es que creen en Cristo resucitado, sino que siendo pescadores simples llegan a escribir cosas profundas. Como por ejemplo el Santiago 1, ni bien abre su escrito, ¿no? A ver, vamos, ábranlo y maravíllense con lo que Santiago dice, por favor. Santiago 1, es bien conocido, de memoria ya se deben saber. Santiago 1, versículo 2. A ver, después de Hebreos. Ajá, con fuerza, a ver. Santiago 1, versículo 2. Léelo con fuerza, mi hermano. ¿Yo? Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Uh-huh. ¿Sí?
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que dice hermana Margarita que usted tiene la Reina Valera. Ahí, el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, dice, ¿no? Pero miren, hermanos, están sufriendo, están siendo perseguidos. Siéntanse gozosos cuando estén en diversas pruebas. Este está loco. Unos años atrás había negado a Cristo. O había no creído en Cristo. Y ahora dice estas cosas. ¿Estás en aflicciones? Bueno, pues sabiendo. Que está incómodo por su hermano, estaba incómodo por su hermano, se avergonzaba de su hermano. Si no lo ha visto, no tendría por qué ahora estar feliz de decir, Él es mi Señor, cuando antes se avergonzaba. Separado de la resurrección, ¿cómo es que el cristianismo pudo haber impactado a algunos de sus primeros y más grandes oponentes? ¿Cómo separado de la resurrección? ¿Cómo puede ocurrir eso? Con un simple mensaje, porque escúchame, por favor, todos aquellos que fueron impactados con el Evangelio testificaron, ha resucitado. Eso es lo que testificaron. Lo que les impactó fue la resurrección de Cristo, la confirmación de lo que Él había dicho, había anunciado. Comenzaron a observar el Antiguo Testamento y encontraron, wow, esto es pues lo que antes no lo creían, pero esto es lo que estaba anunciado. Mira, lo tocaron, sí, es cierto, mira, ha vuelto a la vida. Comieron con Él, bebieron con Él de nuevo, lo escucharon, no solamente fue un ratito, lo tocaron, lo palparon a Él, ahí. Contemplaron, estuvieron, no un ratito, no fue una visión, fueron muchos días y fueron muchos testigos. Más de un mes estuvieron con Él. Más de un mes. Sigamos, las Escrituras establecen claramente que durante la vida de Jesús y su ministerio, ni Santiago ni Judas, el medio hermano de Jesús, medio hermanos de Jesús los dos, había Judas, no Iscariote, sino el otro Judas, ¿no? Ni ellos le creían, sino que eran abiertamente antagónicos hacia su persona y su ministerio. Juan 7 del 3 al 5, leamos otra vez. Juan 7 del 3 al 5. Dice lo siguiente. Desde el 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Entre paréntesis, palteas, ¿no? Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y aquí viene la razón por qué decimos eso. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate en el mundo. Y aquí viene. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. No creían en Él. Ese es el asunto. De hecho, la familia de Jesús viajó una vez de Nazaret a Capernaum para prenderlo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Su familia, Marcos 3:21. Marcos 3:21, por favor. Su propia familia. Está avergonzándonos. Esto está haciendo cosas que no debe, está loco. 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, dice, ¿no? Cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. ¿Cómo es prenderle? Oye, hermanito, ya pues, oye, ven, vamos, ya cierra tu boquita, cierra tu boquete.
Eso significa prenderle. Sus propios hermanos vinieron a tratarlo mal, a agarrarlo. Está comenzando el compartir por ahí, ¿eh? Ya, apunten un plato menos. Por el aniversario. Por el aniversario. ¿Se dan cuenta? Hasta sus hermanos ni siquiera solamente le querían callar, lo querían prender, su propia familia, ¿no? Es porque dijeron que estaba fuera de sí. Sin embargo, después de la resurrección, ambos hermanos fueron radicalmente convertidos y llegaron a ser líderes de la iglesia que se estaba iniciando. Se le llama la iglesia primitiva. Increíble, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos leído, Santiago 1 y Judas 1. Santiago 1:1 es primero el saludo y después viene, hermanos míos, ¿no? Tengan por sumo gozo con la os halléis en diversas pruebas, ¿no? Sabiendo, ¿verdad? Y está hablando de Cristo ahí. Ya no como su hermano, sino como su Señor. Judas, otro hermano, también en Judas 1. Mira, lean por favor la entrada de Judas. Y el de Santiago también, por favor. Ese es importante. El de Santiago 1, lean, por favor. A ver, hermanita, Santiago 1. Corintios, vas acá, por acá. Después Hebreos, Santiago, acá viene. Ajá. Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Dios Y del Señor Jesús. y hermano de nuestro maestro. ¿Así dice? No. Espérate, porque tú estás leyendo ser siervo. La Reina Valera, ya les expliqué muchas veces, cambió la palabra ahí porque en realidad es doulos. Doulos en griego, ¿qué es? Esclavo. Y está diciendo, Santiago, que antes no creía, soy esclavo de Dios y soy esclavo del Señor Jesucristo. Increíble, esclavo de su medio hermano. No, ya se da cuenta que no es medio hermano. No. ¿Qué voy a hacer, hermano, yo? Él es Dios, el Dios eterno. Y Judas, más adelante. Judas, ¿qué dice? Judas, siervo de Jesucristo. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, pero no de Jesús, sino de Jacobo, pero sí hermano de quién. Hermano de Jacobo, pero esclavo de quién. Debería decir hermano de los dos. Dos hermanos suyos, dos hermanos de Cristo, que estaban avergonzados de él, que fueron a prenderlo, a sacarle la mugre por avergonzar a la familia. Ahora estos se consideran no hermanos de Cristo, se consideran esclavos de Cristo. Espérate. Una cosa es que se te convierta los de alrededor y otra cosa es que tu misma familia venga y diga, Él es Dios, porque su familia lo ha visto, conoce hasta cada lunar que tenía en su rostro para ver si es cierto o no. Han vivido con Él, han caminado con Él, no solamente como discípulos, han caminado con Él como su familia. ¿Sí o no? Han caminado con Él como su familia. ¿Y estos ahora qué están haciendo? Se declaran esclavos de Cristo. Ellos habían sido transformados de antagonistas incrédulos a esclavos fieles que estaban dispuestos a someter sus vidas a su señorío. ¿Cómo sería posible esta transformación separada de la aceptación del testimonio de la Escritura? Lo que pasa es que esto cambia cuando ellos ven a Cristo resucitado. Ven al que llamaban por mucho tiempo mi hermano y lo ven a su hermano resucitado y ven las Escrituras y dicen, no, en realidad no es mi hermano, es el Hijo eterno de Dios, es Dios mismo, es el Mesías. No somos dignos de ser llamados hermanos. Entienden que ahí no hay vínculo de hermandad, en realidad solo es biología eso, porque en realidad la persona es eterna, es el creador del universo hecho carne. 1 Corintios 15:7. Leamos.
Dice, está hablando Pablo de cómo es que se le apareció a él por última vez, pero antes, dice, se apareció, está predicando de Cristo, del versículo 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, 1 Corintios 15, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. A ver, espérate. Pensemos en la conversión de Pablo. Pablo estaba, si tú lees Hechos, los primeros versículos que se refieren a Pablo antes de la muerte de Esteban, dice que Saulo, antes de ser Pablo, Saulo respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Es decir, estaba así, como detrás de los lomos, imagínate de un ser humano, de una persona, y está detrás queriéndote matar. Eso es, respiraba amenazas de muerte, dice, sobre la iglesia. Quería destruir, odiaba a la iglesia. Y en ese caminar de estar odiando a la iglesia, se encuentra con el Cristo resucitado. No es que alguien le predica, no es que alguien viene y le dice, ¿sabes qué, Pablo? Pablo, conocedor, fiel de la ley, fiel del Antiguo Testamento, fiel del judaísmo, aborreciendo a todo aquel que se levante blasfemias en contra de Dios, porque el judío es así, aborreciendo a aquel que equipare a Dios con el hombre. El judío ni siquiera mencionaba el nombre de Dios. Ya les he mencionado que Mateo, que es judío, él dice el reino de los cielos en vez de decir reino de Dios. En la antigüedad, en vez de decir el nombre de Dios, decían el Altísimo, el Eterno, el Shaddai, ¿no? Rafa, en fin, tanto, ¿no? En vez de mencionar el nombre de Dios. Pero viene Pablo, si ves en Hechos 9, si mal no recuerdo, se convierte ¿cómo se convierte? Cuando ve a Cristo resucitado. Él ve a Cristo resucitado. Otro enemigo de la iglesia primitiva cuya conversión añade peso a la proclamación apostólica de la resurrección es Saulo de Tarso, luego conocido como el apóstol Pablo. En el libro de Hechos y por propia admisión, o por admisión propia, Saulo sobresale como el enemigo más grande y feroz del cristianismo primitivo. En su ignorancia e incredulidad, vio a Jesús de Nazaret como nada más que un impostor y blasfemo. Él solamente se enteró, hay alguien que se está haciendo pasar por el Hijo de Dios. Y encima tiene gente predicando, ¡ah! Matemos a todos esos seguidores. Con un odio terrible, un odio impresionante. Para que lo vean más nítidamente, vayamos a Hechos, por favor. Hechos 6, 7, a ver, 7 debe ser. 7 debe ser. Hechos 7. Ahorita lo veo. 58, ¿no? Como está en el... No, pero espérate. Desde antes tienes que leer, desde antes. Hechos 6 debe ser. A ver, a esto Esteban ya. Espérate un momentito, es que como no estoy con mi Biblia física. Para ver exactamente qué es. Permitir. Hechos 9, por favor.
Conversión de Saúl. Hechos 9. Y deseando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor vienen los sacerdotes. Ujú. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, mira, vino al príncipe de los sacerdotes. Es de Reina Valera antigua, espérate, estoy Reina Valera actualizada. 1960. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Recuerden que Pablo ya había mandado matar prácticamente a Esteban, ¿no? Y aquí él está respirando amenazas de muerte, dice. Y le pide cartas de las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque antes no les llamaban cristianos, sino a los cristianos les llamaban el camino. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían otra manera de caminar en su vida. Después que vieron a Cristo, ellos tomaron otro rumbo diferente, sus vidas fueron transformados. Cristianos se les llamaba despectivamente. Cristiano no era, mira, seguidor de Cristo. No, sino era algo despectivo. Cristianos. En cambio les llamaban antes el camino. Por eso Eliana puso a su librería El Camino, ¿no? Creo que se llama El Camino su librería. Ahora somos el camino igual. Porque así se les llamaba a los cristianos en el pasado. Por eso acá dice, y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí entonces relata él, se ve toda la conversión del apóstol Pablo. Amenazas de muerte. Él estaba odiando a los cristianos. Los odiaba a todos aquellos que habían dicho que habían hallado el camino, la verdad y la vida. Muy bien. En su ignorancia e incredulidad entonces vio a Jesús de Nazaret como nada más que un impostor y blasfemo y pensaba que todos los que lo seguían eran dignos de prisión y muerte. 1 Timoteo 1:13, veamos. 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13. Dice, Pablo en el 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Escuchen por favor. Tú ves a los apóstoles, tú sumas los escritos de los apóstoles, ni siquiera todos los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Hay apóstoles que no sabemos nada más que sus nombres cuando Cristo los llama. Y luego son mencionados los 12, sus discípulos, los 12, nada más. Fueron enviados los 12 a predicar. Ok, ahí se supone que están ahí todos los que llamó Cristo. Y volvieron los 12. Se supone que están todos. Pero ni siquiera son mencionados su nombre, pero se supone que están ahí. Y de ahí, cuando se reunieron entonces los 11 y escogieron a uno más, ahí están los 12, ok. Y luego Pedro predica, y luego esto, y luego aquello, pero tú no ves los nombres de los demás apóstoles. Es más, ni siquiera escriben cartas, ni siquiera escriben el Nuevo Testamento. Estos que habían visto a Cristo no lo escribieron, no escribieron. ¿Qué es lo que estaban haciendo enfocados? Predicando, testificando, predicando, con señales, milagros y prodigios, tal igual como Cristo lo había hecho. Por lo tanto, eso era el DNI de ellos. Es como que sacaban su DNI. Soy apóstol de Jesucristo. ¿Y cómo sé? Decía la gente. Lo he visto resucitado. Él ha resucitado. Doy testimonio. ¿Y cómo sabemos? Milagros, señales y prodigios. Comenzaran a hacer lo mismo. Mira, hace lo mismo que Cristo. Es cierto que son seguidores de Cristo. Y entonces, con los milagros, señales y prodigios, lo que hicieron es validar el mensaje que estaban trayendo. ¿Y cuál era el mensaje? Cristo ha resucitado. Evidencia de ello, mira, resucitados, sanados, incluso con la sombra nada más. ¿Se acuerdan? La de Pedro. ¿Se acuerdan? Entonces,
esos señales, milagros y prodigios eran solamente el carné que validaba que ellos eran verdaderamente apóstoles de Jesucristo. ¿Ve? Pero luego, ellos una vez que validan el mensaje, la iglesia comienza a creer, los demás comienzan a creer por el testimonio de ellos, por el Espíritu Santo convenciéndoles a ellos. Ya no se necesita que vean más milagros. Pablo es llamado como el último apóstol especial, y Pablo, siendo el último apóstol especial, siendo un enemigo acérrimo, no estuvo con Jesucristo, no tuvo familiaridad con Cristo en su ministerio, como tal vez pudiéramos decir los hermanos de Jesús o los discípulos, que algún cariño tenían por Jesús. No, Pablo no lo tenía absolutamente nada, no llegó a verlo ahí, lo odiaba, más bien. No estuvo en su ministerio. Pero él se convierte y él, hermanos, escribe casi todo el Nuevo Testamento, si te das cuenta. Tú quitas el escrito de Lucas y Pablo y te quedas con muy poquito. Muy poquito. Recuerden que Lucas escribió Hechos, ¿sí? Hechos, ¿sí? Lucas. Tienes Lucas, Hechos, y tienes a Pablo con todas sus cartas, y ¿con qué te quedas? Judas, media hoja. Santiago, un pedacito. Pedro, ya primera y segunda carta, pero pequeñitos. Juan, chiquititas cartas, y su evangelio también, pues, ¿no? Mateo también. Marcos, ya, pero ¿y los demás? ¿Cómo es que un enemigo acérrimo de Cristo al final termina escribiendo casi todo el Nuevo Testamento, hermanos? Hasta el punto que se cree que Pablo enviudó y no se volvió a casar. Tanto era su amor por Cristo que dijo, no se casen, incluso recomendó. No sé, si están solteros, preferible no se casen, dice. ¿Por qué se agarran de él? Si no sean mal. No les den compartir, por favor, por ahí a todos ellos. ¿Por qué? Es que este hombre estaba tan... Miren la fe que había tenido. Una fe producto de una imaginación. Él vio lo mismo que vieron todos los demás años atrás. Años atrás. No fue una visión diferente. Lo vemos por primera vez en el libro de Hechos, mientras su sincera aprobación al martirio mientras da su sincera aprobación al martirio de Esteban. Hechos 7:58. Antes de su conversión encontramos, él está ahí feliz y gozoso de que a Esteban le hayan reventado la cabeza a pedradas matándolo. A pesar que Esteban dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y murió, que no sé, encima blasfemo, pusieron sus prendas en su pie, y él feliz y gozoso, porque eso es en el capítulo 7. Capítulo 9, él sigue con sus amenazas de muerte a la iglesia. ¿Es cierto que era amenaza de muerte? Claro, pues la muerte de Esteban lo confirma. Y a muchos más había matado, era un asesino en el nombre de Dios. Después va al sumo sacerdote respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor en 9:1 y pide cartas por si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sin embargo, en el camino a Damasco, Saulo es transformado radicalmente. Él se convence de que Jesús es el Mesías de Israel. Recibe el bautismo en su nombre e inmediatamente comienza a proclamar a Jesús en las sinagogas. Este está loco, como si está enemigo, al toque comienza a predicar de Cristo. Porque se le apareció, pues. El Cristo, un requisito para ser apóstol es que el Cristo resucitado se te aparezca. Después de la resurrección de Cristo ya no se volvió a aparecer. De Pablo, después de aparecerse a Pablo, Cristo ya no se volvió a aparecer. Fue el último.
como un abortivo. ¿Pero solo aparecer o tiene que ver algo más que solo aparecer? Lo llamó. Claro, eso, ¿no? Llamamiento directo. Llamamiento directo. Se apareció a 500. Y fue confirmado incluso con los apóstoles y asociados a los apóstoles, porque recuerda que Jesús le manda a Cornelio. Cornelio ya estaba con los apóstoles. Fue confirmado ahí. No es que hoy ¿saben qué? Se me apareció el Señor. Ah, sí, te creemos, te creemos. No fue así. Tienen miedo a recibirlo incluso, ¿se acuerdan? Ananías, perdón, Ananías. Tembla, Ananías, perdón. ¿No? ¿Qué quería decir, hermanita? Pastor, pero a Pablo Jesús se le aparece en visión, no en persona, después de resucitar. El Cristo resucitado se le aparece. Sí, persona. Personalmente. Se cree que es personalmente. No solamente una visión. No, pero Él es Cristo ya, pues. Él es Cristo. Claro, el mismo que se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Él. Como a un abortivo. Porque recuerda que Pablo cuando dice, se apareció a Cefas, está hablando de una aparición ¿qué? Física, visible. Y luego dice, y a mí como un abortivo, al último se me apareció a mí. El resucitado. ¿Ve? No está hablando de una visión, porque no se le apareció en visión a los apóstoles, porque ellos lo tocaron, lo contemplaron, lo vieron. Y en esa misma línea de narrativa, Pablo dice también, entonces a mí como último se me apareció. Físico. Ahora, a Dios nadie le puede ver, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. En Cristo, obviamente, tomó forma. Y no es que están viendo, aunque la forma humana que tomó Cristo todavía era una especie de velo a quien es Dios, ¿no? Porque cuando Él se transfigura, incluso los apóstoles quedaron impresionados y hasta desmayados, ¿no? Pero luego Él, ahora creemos, y la Biblia muestra, que Él tiene un cuerpo glorificado, ¿no? Es decir, el Dios del universo tiene un cuerpo ahora. Eso es increíble, hermanos. ¿Cómo es eso? Y ya lo veremos ya. Pero Pablo lo ve y entonces queda impresionado y se convierte. Recibe el bautismo en su nombre e inmediatamente comienza a proclamar a Jesús en las sinagogas diciendo que Él era el Hijo de Dios. No puedes testificar en ese momento, cuando se está formando la iglesia, no puedes testificar de la resurrección de Cristo en ese contexto mientras no lo hayas visto resucitado. O sea, si tú eres un apóstol es porque tú lo has visto. Yo puedo predicar por la confirmación del Espíritu Santo en mi corazón, tú también, pero para ese momento no. Si eres apóstol, en oficio, tienes que ver a Cristo resucitado. Testigo ocular, exactamente. Ya luego Cristo dice, por el testimonio de ustedes van a creer muchos. Y cuando ora en Juan 17, Padre, oro por ellos, dice, y por los que creerán por la predicación de ellos, dice. ¿Se acuerdan? En Juan 17, cuando ora en el Getsemaní. Los demás van a creer por la predicación de los apóstoles, pero para ellos Él se apareció especialmente. ¿No? Para ellos se apareció. Eso era el asunto de ser apóstol, ¿ve? Un enviado de Dios. Por eso es que en estos tiempos, ¿quién cumple eso? Cualquier que se llame apóstol es un falso, pues. Completamente falso. Sigamos. Entonces, recibe el bautismo en su nombre e inmediatamente comienza a proclamar a Jesús en las sinagogas diciendo que Él era el Hijo de Dios. Ya no es su enemigo, sino el Hijo de Dios. Sus compañeros judíos respondieron en asombro diciendo en Hechos 9:21, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Este nos está engañando, nos quiere matar a todos. Ya han visto hacer lo contrario, ¿no? Y le tenían miedo a Pablo. Pero Pablo ahora, asesino cruel, mansita palomita,
predicando lo mismo que los demás. Ahora, sí, pastor, pero eso dice la Biblia. Papel aguanta todo. Ya les dije, el método histórico legal nos ayuda a ver si algo es verdadero. Vemos los otros escritos de los historiadores de ese tiempo que nada tenían que ver con el cristianismo y narran estas cosas, tal igual como lo narran las escrituras. E incluso dan información adicional. No inspirada por el Espíritu Santo, porque es solamente escritos históricos, como que alguien escribió el combate de Angamos o qué sé yo. Como la corte del apóstol Pablo, que no habla en hechos, pero que por los historiadores Claro, se sabe por la traición y todo eso, ¿no? De los apóstoles, ¿no? Otros escritos. Pero ellos, los demás confirman, o sea, lo que Pablo, este hombre perseguía y de un momento a otro, drásticamente, ahora se convierte en uno de los seguidores más fieles e importantes del cristianismo. De tal manera que escribe todo lo que tenemos, hermanos, todo el Nuevo Testamento casi. Esto es increíble. Después de estos eventos, se propagó rápidamente a todas las iglesias de Judea la noticia de que el que había perseguido y tratado de destruir la fe, ahora estaba predicando y proclamando esa misma fe. Gálatas 1:22. Cuando él escribe a Gálatas, a los Gálatas, mira lo que dice. La misa, ¿no? Gálatas 1:22. Mira, escucha lo que dice Pablo el 18. Después pasaron 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vino a mí, no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Al ver cómo Pablo predicaba, ellos estaban gozosos. Sin embargo, Saulo había sido un adversario tan violento para la iglesia que ningún creyente se atrevía a asociarse con él al inicio, a no ser que el Espíritu Santo actúe en los corazones de esos nuevos creyentes. Todos le tenían miedo hasta que Bernabé lo trajo a los apóstoles y confirmó su testimonio. Bernabé, un asociado de los apóstoles, ¿no? Bernabé, el tío de Marcos, de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, ¿no? Hechos 9, 26, 27. De este modo, Saulo de Tarso, el más grande enemigo de la fe cristiana, se convirtió en su más grande defensor y propagador. Miren lo que dice William Neil. Escuchen lo que él dice, por favor, en su comentario. Lo que está más allá del cuestionamiento histórico es que el opresor fanático de los nazarenos, que dejó Jerusalén respirando amenazas y muerte, entró a Damasco mentalmente destrozado y físicamente ciego, y en su recuperación se convirtió en el principal protagonista de las creencias que él se dispuso a extirpar, es decir, destruir. Su pasión. Oye, ¿cuál es tu hobby y tu pasión? Pregúntale a Yada. Todos ya saben cuál es. Pregúntale a Jonathan. Todos ya saben qué es. ¿Sí o no? Pregúntale al profesor con Elsie. Ya saben qué es, correr, ¿no? Pregúntale a cálculo. ¿Cuál es, hermano? Cocinar, dice. Pregúntale a Pablo. Matar cristianos. A Pablo, Saulo. Pregúntale. Perseguir cristianos. Matarlos. Y al final se termina convirtiendo en el mayor defensor, más que los mismos apóstoles. Increíble. Pastor, una pregunta. Dime. Cuando Jesucristo se le aparece a Pablo, al último, como menciona, con forma abortiva, bueno, él empieza a creer, pastor. ¿Cómo él investiga? ¿Cómo sabe más del Evangelio? Si él es el que mataba, o sea, prácticamente era
anti Dios, pues, ¿no? Anticristiano. Cristiano. Entonces, ¿cómo hace él para llenarse de esa sabiduría, ese conocimiento? Justamente Cristo estuvo con él y le enseñó. Los apóstoles, ¿te acuerdas que caminaron con Cristo? Pues Pablo también estuvo con Cristo. Fue enseñado por Cristo. De tal manera que Pablo dice, hasta fue llevado al tercer cielo también. Y luego dice, cosas inefables he visto, cosas que no se pueden repetir ni contar. ¿No? Cosas inefables. ¿Qué significa eso? Que no se puede decir. Y curiosamente, aquellos de las iglesias apostólicas y proféticas, he visto el Señor me ha llevado al cielo, y en un púlpito están predicando y están hablando, he visto esto, y lo pueden hablar. Pablo dice, yo no lo puedo hablar porque es impresionante, no hay palabras para describirlo, pero aquellos que dicen que han visto a Dios pueden explicarlo. Pablo dice, no puedo. Increíble, ¿no? No fue material, ¿no? ¿Cuál? Ceguera, Sí, no podía ver. Él no podía ver. Él no podía ver. su estado, no un estado normal, sino un estado de pensamiento, Ya, él fue llevado, dice, al tercer cielo. Él dice, si en cuerpo no lo sé o en espíritu no lo sé, pero él fue, ni él mismo lo puede explicar. Pero el asunto es que él fue y vio muchas cosas, muchas realidades espirituales. Y después de haber visto eso y sido enseñada, después de haber sido enseñado por Cristo, él comienza a predicar fielmente, hermanos. ¿Por qué? Pero antes de hacer eso, David, Pablo no podría predicar fielmente si no conocería las Escrituras. ¿Y cuáles eran las Escrituras? El Antiguo Testamento. Pablo era judío. Al toque hizo la conexión. O sea, se le reveló todo, Cristo le enseñó todo, le mostró todo el Antiguo Testamento, así como Cristo en el camino a Emaús va a los discípulos, ellos están hablando, no entienden nada, y luego oye tardos, lentos para oír, mira, y comienza desde las Escrituras, va desde Génesis hasta Malaquías, les explica Cristo que hablaba de él las Escrituras. Entonces Pablo, al estar con Cristo, hizo lo mismo. Y cuando los apóstoles predican, el discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro, ¿acaso dice, el Señor está tocando la puerta de sus corazones, déjenlo entrar? No dice eso. Comienza a predicar desde el Antiguo Testamento, el Dios que creó los cielos y la tierra, que comienza desde la creación, pasa por todo el Antiguo Testamento, a ese es el que ustedes mataron, dice, pero ha resucitado. Y ahora demanda a todo hombre, todo lugar, en todo lugar que se arrepientan y crean en él. Ese es el mensaje, hermanos. Pastor, pero nosotros hemos visto hoy en día, aquel que dice que ha visto a Dios hoy en día, tiene ese amor ferviente, esa característica que cuando predica, o sea, es como una pasión tremenda. Pero nosotros no creemos en eso, ¿no? Nosotros nos vamos a algo palpable, real. Objetivo en las Escrituras. Objetivo, ¿no? Entonces, lo de Pablo se tendría que investigar un poco más, porque si no, eso daría a un camino de que cualquiera hoy en día podría decir que yo he visto a Dios, yo me he ido hasta el tercer cielo, y cambia su vida y empieza con un amor ferviente a dar su vida, cambia totalmente, deja familia, deja muchas cosas, deja trabajo y se va por la obra de Dios. Pero hay algo, un común denominador para los que suceden estos tiempos, David. Nunca es coherente con las Escrituras, por más pasión ferviente que tengan. Siempre está alejada de las Escrituras. Y Cristo dijo, y conoceréis que son mis discípulos si permanecen en mis palabras. Cualquier pasión que no sea coherente con las Escrituras no es correcta. Cristo mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque nos quiso quitar lo maravilloso de lo sobrenatural. Es que no es eso, sino que, hermanos, estamos en un mundo caído, tenemos corazones caídos. Y teniendo corazones caídos, todavía teniendo la verdad, podemos hacer daño.
podemos desviarnos. Y lo hacemos, hermanos. ¿Cuántas denominaciones, cuántas maneras de pensar existen? Porque el corazón es fácil. Y especialmente aquellos que han dado lugar a sueños y visiones son los que han formado sectas, pues. Son los que se han desviado terriblemente. Porque ahora tú mismo te das cuenta, Davidcito, ¿acaso pues o sea, tú le ves a Guillermo Maldonado y toda su gente con una pasión inmensa, ¿no? Pero luego tú mismo te das cuenta que es toda una payasada cuando lo compara con las Escrituras. ¿Sí o no? Pero tú los ves apasionados, fuera de las Escrituras. Es cierto que nosotros como creyentes no somos perfectos, pero generalmente esas personas que están metidas en esas cosas el carácter no ha cambiado, la boca no ha cambiado, la humildad no aparece. En otros sí, pero en la gran mayoría no. Hay una soberbia. Hijos del rey, yo merezco vivir como un hijo de rey, como hija de rey. Y eso no son terminologías que la Biblia usa. Por eso su cristianismo al final no les llega, no les funciona. Pero lo fundamental es que no tienen sustento bíblico. Solo usan la Biblia a su conveniencia, mal interpretado. Y entonces, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre y sabrán que son mis discípulos cuando permanecen en su palabra. La no permanencia en la palabra es evidencia de que no son creyentes, por más que digan Dios, Espíritu Santo y que tengan iglesias bien grandes. Es la verdad. Ahora, el Señor nos quiere quitar eso sobrenatural. No, el asunto es que esas cosas son subjetivas, porque si Él viene diciéndome que ha visto algo, y ella viene diciendo que ha visto algo, y ella viene profetizando algo, y ella viene haciendo otra cosa, son subjetivas. ¿Qué? Dime. Son cosas subjetivas. Pastor, dijiste. No, pastora, digo. Ah, ya. Son cosas subjetivas. Que a mí el Señor me habló, Oye, pero son locuras a veces, son cosas contradictorias. Pero el Señor nos ha dejado lo que los apóstoles y asociados de los apóstoles lo dejaron objetivamente para que no cambien la historia en el tiempo. Algo a lo cual tú 1000 años atrás, 2000 años atrás y ahora, 10 años atrás puedes leer y significa lo mismo. Objetivamente. Es como matemáticas. Nos lo dejó bien clarito, establecido. El 1 más 1 es 2 en base 10. No se cambia por nada. Pero David sigue teniendo sueños iniciales. Miren, ahora yo les digo algo. Aquí, y les he dicho varias veces, Yadá sabe muy bien que cuando va a ocurrir cosas en la iglesia, algún hermano, algo extraño, o en mi casa va a pasar cosas malas, o bueno, aparentemente malas, porque ahora sabemos que al cristiano todo es bueno al final, ¿no? Hasta incluso las tragedias son para bien. Pero cuando va a ocurrir algo, se van a enfermar ellos, me voy a enfermar yo, lo sueño, hermanos. Y lo sueño en muchas ocasiones con una cercanía como para decir esto fue único que faltaba era nombre y apellido nada más. Lo sueño, pero, escúchame, yo no puedo venir a predicarte de mis sueños, porque lo que pudiera yo hacer entonces es motivarle aquí a él, o yo también quiero. Si de repente a él no le ocurre eso, y lo motivo, y lo comienza a buscar, y lo comienza a fabricar condicionado, o con su deseo de hacerlo. Eso me pasaba a mí cuando estábamos anteriormente. ¿Ya? Y me compartían sus experiencias, los chicos. ¿Ya? Y yo decía, Señor, ¿y por qué yo no te puedo soñar? No te puedo ver, no te puedo escuchar. Yo quiero las experiencias que ellos tienen. Y anhelaba ese tipo de cosas, ¿no? Porque los escuchaba y para mí era impresionante. Cómo es que el Señor me ha dicho esto, y me ha hablado, y me ha puesto a tal persona. Y me ponía en esa posición de que yo también quiero para poder también servirte de esa manera. Anhelaba lo que tenían los otros de esa parte, los discípulos. Y te haces dependiente y luego te frustra. Eso me pasaba. Es frustrante. Me frustraba. Porque soberanamente el Señor no a todos les permite. ¿Ve? Y si lo permite no es para hacer doctrina. Es más, ella misma sabe que incluso mis sueños, ni yo mismo les doy tanta credibilidad, a pesar de que a veces ocurre de manera tan exacta, tan precisa, tan precisa. Miren, el día domingo les cuento, porque eso va a quedar grabado.
Va a quedar grabado ahí. El día domingo, este domingo, en la noche soñé cosas extrañas sobre mí. Entonces yo dije, algo extraño algo va a ocurrir hoy día en la iglesia y que tiene que ver conmigo, aparentemente, ¿no? Algo en el cual yo voy a estar un tanto coaccionado, avergonzado, qué sé yo, ¿no? Algo así. Entonces, pero dije, no le voy a prestar atención, pero sí se lo comenté a ellos. Y pensé que de repente tal vez mi esposa se iba a poner más mal o qué sé yo, ¿no? Pero total, en la noche o al mediodía, después de predicar, veo que se reúnen los líderes, ¿no? Se reúnen las líderes, entonces yo los veo reunidos y me voy con ellos a sentarme. Y me dicen, no, pastor, con usted no, nosotros nomás nos quedamos reunidos. Y yo, ups. Ups, digo, no, es que queremos hablar entre nosotros porque si no los líderes no van a ser sinceros. Y yo, ups. Entonces digo, me siento y me quedo, ¿no? Me quedo esperando, pero sí ahí, con eso de la curiosidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me quedé, después estoy como creo que una hora y digo, ¿va a ser necesario que me quede? Les digo, ¿es necesario que me quede? No, pastor. Bueno, me voy a mi casa. Yo dije, Señor, que sea, lo que sea, ¿no? En la noche llego y me hacen llegar un documento firmado entre todos. Dándome una orden y yo que la tenía que asumir calladito. Y era que ellos se preocuparon de que estoy haciendo demasiadas enseñanzas, son como 12 enseñanzas a la semana que estaba haciendo, y encima levantando a las 5:30 de la mañana, después de dormir 2, 3 de la mañana. Y yo estaba normal, ¿no? Yo no quise cortar nada de eso, pero ellos vieron por conveniente que en algún momento te va a pasar factura. Tu esposa necesita más tiempo, delicadeza, así que hemos acordado que los días lunes y viernes no va a haber las enseñanzas. Y también los del lunes no va a ir usted a enseñar ahí, sino que se va a transmitir la de la prédica anterior. Era eso nada más. Pero claramente yo le había dicho, tiene que ver conmigo, algo va a ocurrir hoy día y ya. No es tan exacto. No es tan exacto, pero sí me causó un tanto de angustia y justamente el sueño era eso, de angustia. Y a mí, o sea, me encantó, me gustó eso, que incluso, o sea, sentir que hay un liderazgo que puede decirme, oye, tranquilo, tranquilo, o sea, a mí me encantó eso, de que me puedan, no tanto por cuidar, sino que haya una autoridad, porque eso debe ocurrir. El pastor también está sujeto a la iglesia. Cuando estuvimos en el devocional el sábado, ya como las 8 de la mañana, y yo por mí yo continuaba. Y Jorge, pastor, ya se cumplió y tenemos, hermanos, cómo me encantó que haga eso. Me encantó, me gustó. Y yo Después de que lo corte, fue el momento en que los hermanos empezaron a orar. Ajá, al principio. Un tiempo muy hermoso de oración y luego a la palabra, porque me hizo recordar en los tiempos en que también buscábamos orar como iglesia, ¿no? Claro que lo hacemos en casa o a veces buscarnos unos con otros, pero también ese tipo de comunión como que también hace que te fortalezcas espiritualmente. Y también los hermanos son partícipes del cuerpo de Cristo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por mí que eso no se acababa, yo a seguir orando todos, pero de todas maneras hay un orden y pastor, ¿no? Y yo feliz, qué lindo someterse a Jorge, hermanos, qué hermoso es hacer eso. Dime, hermano. Disculpe, lo que trata de decir, por lo que lo veo, son mensajes que nos dan los sueños. ¿Cómo dices? Mensajes son los que nos dan los sueños. No necesariamente, a veces solamente estamos soñando de algunas preocupaciones que tenemos y se manifiestan en sueños, nuestras angustias y preocupaciones. Muchas pesadillas son esas. Nuestras preocupaciones y angustias se transforman en pesadillas. Pero en el caso mío yo no tenía ninguna preocupación con los líderes y de un momento a otro soñé eso, algo como una especie de anuncio. Yo lo que he tomado es esto como que unas pequeñas como advertencias en las que me lleva a mí como líder de la iglesia a mantener la calma ante cualquier problema. ¿No? ¿No, Yeda?
cualquier cosa que ha ocurrido, yo más o menos intuyo lo que va a pasar. Cuando en mi casa han sucedido cosas terribles, feísimas, pérdidas enormes, la misma muerte de Aarón y todo eso. Como líder de la iglesia, yo tengo que estar clavado en las Escrituras, pero el Señor pienso, me permite como que llevarme a decir, oye, ¿sabes qué? Hoy día tienes que agarrarte porque va a venir una práctica, una prueba, así que recuerda todo lo que tú ya sabes de mi palabra, ¿no? Para mí yo siento eso, me lleva otra vez a su palabra. No es de que, el Señor me ha hablado, Él cuando habla es lo más impresionante. No, Él ya me habló, pues acá está. Entonces yo recuerdo, mantente gozoso en pruebas, yo soy tu todo, ¿no? Separado de mí nada puedes hacer. O sea, cantidad, Él es mi refugio, mi escondedero. ¿Para qué predicar de los sueños? Miren, vayan a Jeremías, por favor. Una vez más. No sé, a 3 años vamos a terminar este discipulado. Ezequiel. Oh, perdón, Jeremías. Jeremías 23. Jeremías 23. 28. El profeta que tuviere un sueño. 25, ¿ya? 25. Jeremías 23, 25. ¿Lo tienen? Dice Jeremías 25. He oído lo que dicen los profetas, los que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, Dios me ha hablado, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? Renegando, dice aquí. ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? Y los que cuentan y predican sueños hacen eso, hacen olvidar al pueblo de Dios de su palabra, de someterse, del Dios verdadero, de los atributos de Dios. Más están es que el ser humano es morboso, le gusta lo amarillo, ¿no? Amarillista, eso le encanta, y entonces vienen a endulzar con sus sueños. Y dice, que cuentan unos a otros tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero que no predique, sino que cuente. Y así quieren contar, que lo cuente, pero no es para predicarlo como se hace en un templo. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, o que predique mi palabra con fidelidad. Mire, está viendo sueño y la palabra de Dios, ¿sí o no? Si tiene un sueño, si quiere contar, que lo cuente, pero no va a ser doctrina. El que tiene mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Y ahora viene la comparación. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano o con el trigo? ¿A qué le está llamando paja, David? Al sueño. ¿Y el grano qué es? Por si no nos queda claro, declara el Señor, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Es decir, la palabra de Dios, esto es lo que necesitamos, el fuego, el martillo que rompe, que quebranta. El sueño no. Por tanto, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, el Señor dice. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta?
¿Los sueños son para predicar? En mi casa, hoy sabes que he soñado, voy a tener cuidado, ustedes también tengan cuidado, recuerden que estamos en las manos del Señor y lo que nos pasa como creyentes, así sea pérdidas, porque una de las cosas bien terribles que nos ha pasado justamente, y fue notorio, aunque para ustedes pudiera ser algo simple, yo tuve 2 perros llamados Tori y Menta, ¿no? Que para mí eran mis perros, que los amaba. Yo vi como mi esposa, o sea, cuando dormían con mi esposa, los perros desde chiquitito dormían con mi esposa, crecieron y dormían, es verdad que se dormían con ella, y ella se los permitía, y Dios mío, teníamos que tener el perro a cada rato lavado, bañado y todo eso, pero de todas maneras se acostumbraron. No sé, el solo hecho de ver a mi esposa feliz ahí con su perro, distraída, ¿no? En medio de todas sus dificultades que ella tiene, para mí era de mucho valor. Y en la noche yo soñé que los perdía, pues. Soñé que prácticamente morían. Yo soñé eso. Y fue terrible la casa, ¿no, Yadar? Horrible, horrible fue cuando murieron los perros. Pero hermanos, incluso soñé que yo estoy intentando salvarlo. Al machito, al toro, al más valioso. El sueño no era exactamente un perro, ¿no? Pero básicamente era eso, ¿no, Yadar? Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Saben que el Señor me ha avisado y el Señor te habla en sueños y comienzo yo a cambiar el mensaje? Ese no es el mensaje. Eso no significa que siempre va a ocurrir. En algunas ocasiones, no los voy a negar, he soñado cosas extrañas y nunca pasó nada. Y no tiene nada que ver. Entonces, yo pienso, es como una especie de prueba tal vez. ¿Vas a creer más en sueños o en mi palabra? Pues en su palabra. Y cuando se da, pues el sueño me permite tal vez aferrarme mucho más en su palabra y punto. No es otra cosa. Ese es el resultado del corazón alineado. Exactamente. Lo que Dios nos dio para poder soñar psicológicamente, no es que ha sido quitado, sino que está ahí, se produce en el ser humano, pero depende del corazón. Pero David, también ya tenemos algo objetivo, completamente objetivo. En realidad ni siquiera yo necesito eso. Porque si es que realmente lo necesito, entonces eso el Señor se lo debe dar a cada creyente. Y no está pasando eso. No es soberanamente, como dice Miguel Núñez, soberanamente el Señor puede permitir, ¿no? Puede permitir, pero no es una regla que todos les va a ocurrir lo mismo. Porque entonces, imagínate que él, que sea nuevo, sin conocimiento profundo de las Escrituras, lo va a desviar. ¿Sí o no? Lo va a desviar. O si no, el Señor no se lo va a dar, si está todavía débil. Pero si por ahí encuentra personas que ya están inventándose cosas, Él lo va a creer y hasta podría llevar a algo nada bueno. ¿Necesitamos esas cosas ahora, David? La verdad no. Porque igual yo, sostenido en las Escrituras, tranquilamente pasas cualquier problema porque Él ya habló. Creo que por ser parte de la congregación, por ser líder de la iglesia, tal vez soberanamente el Señor me permite eso. No porque yo sea especial, sino creo es más por ustedes, más que por mí. Es más por estar más afianzado en la palabra para que ustedes también puedan recibir la palabra. No creo que sea tanto por mí. Es solamente soberanía de Dios por su pueblo, pero no es una práctica que debe ocurrirle a todos. Todos deben tenerlo, todos les debe ocurrir. No es así. Más bien tú intenta evitar eso, porque si no estás bien firme, hasta se termina teniendo iglesias heréticas o desviando. Así que no le prestes atención a eso. Tenemos mire, ¿qué dice según Timoteo 3:16? Toda escritura es útil es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, reprender, corregir, instruir en justicia. Los sueños no. Porque después de Pablo, Juan tiene visión. Siendo apóstol. Sigue habiendo, después de Pablo, sigue habiendo. Porque todavía estaba vivo el último apóstol. Porque Pablo no es el último apóstol vivo.
Pablo muere en el año 65. Por Nerón parece que le corta la cabeza. O Nerón o Tito, creo. Nerón le corta la cabeza. En cambio, Juan muere en el año 85-90 después de Cristo. O sea, casi unos 20-30 años después, muere Juan en la isla de Patmos. Juan todavía, después de tener las revelaciones del Apocalipsis, siendo apóstol, no te olvides. No tendría sentido más revelación. No tendría. El Apocalipsis ya se culmina. Termina la revelación de Dios. No necesita. ¿Ves? No, o sea, para lo que tenga que ver con la salvación, ya no necesitamos nada ya. Pequeños anuncios extraños, no. O sea, que aparezcan nuevas cosas. No. Esto no me ha cambiado en nada la doctrina, para nada, absolutamente. Pero no significa... Es más, se los estoy diciendo porque ustedes están en un discipulado 3 y creo que lo pueden manejar. No se los voy a estar contando a uno que está comenzando, uno que está saliendo del movimiento apostólico y profético, porque obviamente le puede llevar a daño. ¡Ah, ya ves que sí existe! No, nada que ver, nada que ver. Sino que yo le decía que son sentimientos fisiológicos que están ahí. Están ahí. O sea, un presentimiento, una, como se dice comúnmente, una corazonada, están ahí, no para predicar el evangelio, pero están ahí para advertencia humana, no espiritual. No es que yo voy a perder mi salvación por soñar algo así. O sea, eso no funciona. No, de que están, porque mira, cuando dice, ¿cómo habremos sido nosotros en Adán y Eva? ¿Se imaginan nuestra mente cómo ha sido? En estado de perfección, creación perfecta. No estoy hablando de perfección de Dios, sino creación perfecta. ¿Te imaginas la capacidad que hemos tenido? No morían muy rápido. Y la capacidad que ellos tenían, imagínate a dónde nos regresará el Señor. Las mamás muestran eso. Me acuerdo que cuando mi mamá, sin ser creyente, yo estaba en Lima, mi mamá volvió a la iglesia cuando yo comienzo a predicar el 2007-2008, ya que comienzo a predicar. Yo fui anciano en una iglesia, ¿no? Entonces yo llevo a mi mamá a la iglesia, pero antes yo estaba en Lima estudiando y mi mamá acá en Tingo. Cuando yo me enfermaba, siendo ya viejo, de 22 años, 21 años, mi mamá le dolía su pecho, le hincaba el pecho. Y siempre ella relacionó el hincón de su pecho, lo relacionó siempre con yo enfermarme, siempre desde chiquito. Entonces le dolía su pecho y entonces me llamaba. Jarvis, ¿estás bien? No, no estaba bien. Yo en Lima sufría constantemente de amigdalitis. Al año me daba 2, 3 veces, 4 veces. Tuve que hacerme análisis de mis amígdalas y todo. No, pero, y llamaba y efectivamente enfermo, con fiebre, delirando ahí, con fiebre, botada en la cama. Y mi mamá lo sentía. Claro que hay esos sentimientos. No sé, algo extraño, incluso sucede hasta con Yadai, con yo y con Joshua, ¿no? Que cuando se van a enfermar, lo sé, o lo siento, o si no, yo me enfermo y o estoy en Lima y no sé, que se enferman y yo no sé, cosas extrañas suceden. Pero, o sea, ¿te imaginan a dónde nos regresará el Señor cuando nuestros cuerpos sean glorificados? ¿Te imaginan la capacidad que tendremos? Pero esas cosas no tenemos que investigarlas. ¿Por qué? Porque esas cosas ocurrirán en el futuro. Porque nosotros somos bien de lo que no entendemos, eso queremos investigar, de las cosas medio místicas y ocultas. A eso le queremos poner énfasis. Cuando tenemos tanto acá que todavía no entendemos, pero a esas cosas le queremos poner énfasis. Por ejemplo, el movimiento de esto de guerra espiritual. ¿Se han percatado que hay cantidad de libros entre los pentecostales, apostólicos, proféticos, cantidad de libros de guerra espiritual? ¿De dónde han sacado tanta revelación si de guerra espiritual solamente hay un pedacito así chiquitito? Y la guerra espiritual en la Biblia se reduce a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es toda la guerra espiritual que hay. Sométanse. Resístanla, pónganse la armadura. ¿Armadura para pelear? No, no es armadura es para resistir, firme. ¿Y con qué? Con el evangelio, con la palabra, con la fe. No para echar fuera demonios, sino para... No es para ir a atacar. La espada del Espíritu, dice. O sea, ¿qué es eso? La palabra abundando en tu corazón. ¿Ve?
No es, pero de un pedacito, cantidad de revelaciones, de tal manera que Ana Méndez hasta dice que va a regiones de cautividad y rescata personas. ¿De dónde sacan todo eso, David? De cosas. Que los ángeles son amurallados. ¿Han escuchado a esas personas que oran así? Ángeles amurallados, reclamamos y llamamos aquí que nos cubran. ¿De dónde? Así no se ora. La Biblia no dice eso. Sí, La Biblia no dice eso. Claro, pero las personas con el morbo y con la curiosidad se meten a escarbar donde no deberían. ¿De Satanás acaso la Biblia nos da tantos detalles? ¿Acaso de los demonios nos da? Y ahora han inventado demonio de Morfeo, sucubo, incubo, ¿qué más hay? Demonio de fornicación, espíritu de ira. Te enojas mucho con tus hijos. En el nombre de Jesús, espíritu de ira, fuera. ¿De dónde? No hay espíritu de ira. ¿De dónde han sacado eso? De la invención de sus mentes, porque de la Biblia no es. No hay espíritus de ira. La palabra dice también que a los hijos de Dios el enemigo no le toca, exactamente, no les toca. En fin, hay que hacer liberación, cultos de liberación. La Biblia no te enseña que hagas eso. ¿De dónde sale, David? Sale de la curiosidad del ser humano y que comienza incluso a investigar fuera de las Escrituras. Pastor, o sea, un creyente, por ejemplo, no puede ser poseído. Nunca. Pero sí puede ser influenciado. Como Pedro mismo. Claro, eso. Todos somos influenciados, pero influenciar no significa, mira, peca. No hace eso. ¿Cómo es que Satanás ya se muere? No me digas. Exacto. Nos da, ¿no? Es parte de lo que Él nos ha creado. Pero llevarlo a otro lugar donde ya nosotros no creemos. Al lugar, pero sí es parte de nosotros. a zona desconocida llevarla, el Señor no nos ha ordenado. De lo que nos ha revelado, eso vamos a tomar. Lo que no ha revelado, no pasemos el límite porque estamos haciendo ya tonterías. No hagamos eso. ¿Sí? Pero lo que sí ha revelado, sobre eso plantémonos y escarbemos y profundicemos. Lo que ha revelado. ¿Ve? Lo que no. Pero justamente eso es lo que queremos, lo que nos gusta todavía. Y eso, tener una actitud así, al final, tarde o temprano, te va a desviar. Nos desvía. Y ha desviado a muchos. Y eso debemos tener cuidado. Lo objetivo, la Biblia, lo que ya está revelado. Sobre eso vayamos. Y especialmente la comprensión del Evangelio. ¿Sí? Avancemos un poco más para terminar. No sé por qué nos hemos metido a ese terreno. Muy bien. Entonces, debido a que el escéptico no puede negar las realidades históricas de la conversión de Saulo y de su vida radicalmente transformada, está obligado a ofrecer una explicación razonable para estas. Después de 2000 años, la iglesia sigue esperando. ¿Ve? No se puede. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas? Personajes ateos se han convertido al no encontrar explicaciones. No, pero sí está fácil. Qué curioso. Grandes mentes no encuentran, y especialmente abogados ilustres que hacen uso de la razón y de los métodos legales para encontrar la verdad, terminaron convirtiéndose al observar que aquí no hay incongruencia, aquí hay mucha evidencia que apunta más bien a la resurrección y no a un mito. Increíble, ¿no? Para terminar, ¿ya? Porque debemos terminar. Las multitudes a través de la historia. En el primer año del cristianismo, el respetado fariseo Gamaliel, un fariseo, enemigo de Dios, enemigo de los cristianos, se dirigió al Sanedrín con gran sabiduría respecto a los seguidores de Jesús. Vale la pena citarlo. Él, en Hechos, se recoge sus palabras. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, a los que están predicando del Evangelio, ¿no? De Cristo resucitado. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como 400 hombres, pero él fue muerto.
y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Cantidad de hombres ya se habían levantado en el pueblo judío, llevando a muchos seguidores. Y luego dice, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, murió pues. Y todos los demás se dispersaron y no creció, no avanzó en nada. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, y él estaba convencido de que así era, se desvanecerá. Mas si es de Dios, y aquí está hablando algo profético, ¿no? Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y al final de cuentas no pudieron destruirlo. No pudieron. Júntate a todos los ateos de toda la historia y no han podido destruir el cristianismo. No lo han podido hacer. Antes de la venida de Jesucristo, 2 falsos mesías habían aparecido en la nación de Israel y cada uno atrajo seguidores. Sin embargo, después de sus muertes, sus seguidores rápidamente se dispersaron y nada más se escuchó acerca de sus movimientos. Así Gamaliel razonó que si Jesús de Nazaret era solo un hombre y su resurrección era un fraude, entonces el mismo destino esperaría a sus seguidores. Sin embargo, Gamaliel también concluyó sabiamente que si la historia de la resurrección era real y Jesús era el Mesías, el movimiento continuaría y aquellos que se le opusieran estarían luchando contra Dios. Los últimos 2000 años de historia parecen haber confirmado el argumento de Gamaliel. Una de las pruebas más grandes de la resurrección de Jesucristo es la continuación de la fe cristiana a través de la historia y a través de las naciones, tribus y pueblos del mundo. Desde la resurrección de cientos de millones de personas han testificado tener una relación personal con Jesucristo y han declarado que Él ha cambiado dramáticamente el curso de sus vidas. Es importante notar que este grupo de personas no está confinado a una etnia, clase económica o subgrupo académico específico. Más bien incluye individuos de toda etnia, ricos, pobres, gringos, nosotros como Jarvis Cholo, ¿no? Gringo como Henry. Clase económica a nivel académico. La iglesia primitiva estaba formada por individuos que jamás se hubieran reunido en cualquier otra circunstancia. Esclavos, libres. Había griegos, judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavos y libres, pero Cristo era todo en todos, dice Colosenses 3:11. Lo mismo puede ser dicho del cristianismo hoy. También es importante notar que las incontables multitudes de hombres, mujeres y niños que han seguido a Cristo, lo han hecho con grandes sacrificios personales. Algunos estadistas estiman que el número de mártires ha alcanzado los más de 50 millones de creyentes. Otros dicen que este número es mucho mayor. Claro, 50 millones de creyentes los que han sido contados, ¿no? Pero es como las muertes de COVID. ¿Cuántos no se han registrado? Toda esta evidencia implacablemente nos lleva a varias preguntas que nos ponen a pensar. ¿Cuál es el razonamiento detrás de tal devoción y sacrificio? ¿Cuál es la explicación para la resistencia de la iglesia a pesar de los incontables enemigos que han jurado exterminarla? ¿Realmente te pone a pensar que algo verdaderamente pasó ese domingo por la mañana cuando la piedra fue removida? Hasta aquí la clase, mi hermano. Por fin terminamos la lección 23.